Hola, ¿qué tal? El día de hoy les tengo un video que es de los que se consideran clásicos en BookTube, que es 24 horas continuas leyendo libros. Yo no sé si todavía sigo como para esos trotes de 24 horas leyendo. ¿Cuál fue el libro que escogí para comenzar? Bueno, escogí un libro este que tengo aquí, ahorita se los enseño, un libro de la literatura griega. Ustedes dirán que ya me obsesioné demasiado con la literatura griega, que vengo mencionándola mucho desde hace algunos videos, pero la verdad es que ahorita mi obsesión son los libros de Stephen King, son los que he venido leyendo muchísimo, no tanto los de literatura griega, bueno, literatura grecolatina, pero en este video, entre los libros que yo pienso estar leyendo, el principal es uno de las grandes obras de la literatura grecolatina, de esas que se consideran, aquí se las enseño de una vez, de esas que se consideran básicas en el bagaje cultural de una persona que realmente quiera profundizar en este tipo de cuestiones, que es la Eneida de Virgilio. De hecho, yo considero digamos que los libros súper clásicos, los grandes monstruos de la literatura grecolatina son la Ilíada, la Odisea, esos son los que tradicionalmente se consideran. Yo adicionaría a la altura de ellos las obras de Hesíodo, que a mí me encantan, y la Eneida de Virgilio. Esos serían mis cuatro fundamentales para comenzar con la literatura griega. Les repito, la Ilíada, la Odisea, las obras de Hesíodo, especialmente la Teogonía, pero no solo la Teogonía, y la Eneida de Virgilio. Y sucede que de todas esas obras, la única que yo no he leído, increíblemente para alguien que se dedica a este tipo de cosas, es la Eneida de Virgilio, así que lo voy a hacer en esta maravillosa edición de Biblioteca Clásica Gredos, que soy muy afortunado de tenerla, aunque esta edición específicamente de la Eneida sufrió muchos accidentes a lo largo de su elaboración, porque el erudito que estaba, a los que Gredos le encargaron pues la elaboración de esta versión de la Eneida, murió relativamente poco tiempo antes de terminar la edición. Entonces tenía un colaborador muy cercano, siempre así trabajan en Gredos, y le encargaron el término de la edición a ese colaborador muy cercano, y también murió. Entonces fue muy difícil reunir todos los documentos, reunir todo lo que estos eruditos habían reunido acerca de esta edición, pero finalmente se logró y salió la que tiene fama de ser una de las ediciones más peculiares de Biblioteca Clásica Gredos. Primero porque ellos este tipo de obras que originalmente estaban versificadas, pues las acostumbran sacarlas en prosa según vi, porque le eché un vistazo a la edición, y esta sí está hasta cierto punto tratando de imitar el verso original hasta cierto punto y tiene muchas otras peculiaridades. Vamos a ver qué sale. Es una obra extensa, pero pues es una referencia obligada a la cultura universal, algo que pues alguien como yo que se dedica a este tipo de cosas pues tiene que tener aquí en mente. Entonces, hoy voy a empezar con la Eneida y aquí tengo el otro libro que voy a leer, ahorita les digo de cuál se trata, y por ahí tengo otro más, cada uno más ligero que el anterior. Este digamos que es el más difícil, el más pesado, por decirlo de esa manera. Este ya es bastante ligerito y el otro mucho más. Entonces voy a empezar con la Eneida y pues esta me la estoy tomando muy en serio, así que voy a hacer mis apuntes acostumbrados y ahorita voy a poner en cámara rápida pues las imágenes. Así que espero que disfruten de este viaje y ya les iré hablando de las peculiaridades acerca de este libro clásico tan importante. Vamos a comenzar. Bueno, pues voy bastante bien, está súper interesante la Eneida. Voy en el prólogo, no la estoy leyendo directamente todavía.
Sí vienen muchos datos que me van a ser muy útiles, o sea, finalmente yo me dedico a estas cosas de manera más profunda, entonces, pues sí tengo que leer a fuerza el prólogo, pero está bien, está muy interesante, uno se va dando cuenta de todo el proceso de trabajo tan monumental que le costó a Virgilio escribir la Eneida, 11 años de trabajo, de hecho, ni siquiera lo acabó. O sea, esta obra que es una de las obras cumbre de la literatura universal, de la literatura clásica, ni siquiera está completamente terminada, le faltó pulirla. Se estima que le faltaron trabajo en ella 11 años. 5 fueron de investigación, 6 fueron de propiamente escribirla, y los eruditos dicen que le hubiera costado todavía unos 3 años más para pulirla. Lo que tenemos aquí es un trabajo básicamente inacabado y aún así se trata de una de las cumbres de la literatura. Es increíble. Bueno, hasta ahí voy. Ahora voy a cambiar un poquito de fondo, voy a cambiar un poquito de lugar de trabajo, me voy a ir a tomar un café y pues mientras voy a seguir trabajando, así que acompáñenme, ya me voy. Bueno, pues ya voy camino a tomarme un cafecito, aunque el objetivo es ir cambiando un poco de escenario para que sea más soportable, porque leer tantas horas seguidas, pues obviamente es muy difícil, más cuando se trata de obras clásicas. Todavía pues, si fuera una novela ligera, pues estaría más sencillo, pero pues no lo es. Así que pues ya voy en camino y pues muy emocionado porque por fin estoy leyendo una de las obras que pues me faltaba en mi acervo aquí en la cabeza, la Eneida, ni más ni menos. Ya me sentía un poquito culpable, como les digo, y lo repito una vez más, pues yo me dedico a esas cosas, entonces pues es una obra que no puede faltar. Bueno, pues ya voy en camino y pues, vámonos para allá. Bueno, pues ya regresé aquí a casa, ya me cambié, ya estoy otra vez en pijama. Es la 1 de la tarde. Empecé todo esto, fue, a ver, déjenme ver, exactamente a las 7 de la mañana. Es cuando yo empecé a leer el libro. Sí ha sido un proceso lento. Voy todavía en la introducción es muy grande, 130 páginas. Voy en la página 82, 83. Y hasta ahorita, pues, híjole, leer la Eneida es algo es lo que estoy aprendiendo, que leer la Eneida es una tarea que tú puedes emprender y que puedes disfrutar a muchos niveles. A veces nada más es el simple placer de, pues, descubrir algo nuevo, pero si tú te vas al fondo, es una obra que fue muy cuidadosamente estructurada por Virgilio, fue estructurada a muchísimos niveles. Es una obra de una enorme complejidad y que sin embargo, o sea, tiene esa virtud de que tú puedes simplemente leer y disfrutar de las magníficas ideas, de la épica, incluso de la lírica, pero también te puedes meter a analizar y a disfrutar de la estructura tanto como tú seas un experto en literatura latina. Te empiezas a conectar con todas esas generaciones que vinieron antes de nosotros, sobre todo antes de los últimos 50 años, donde ya los clásicos están perdiendo su fuerza en las nuevas generaciones, incluyendo en la mía. Ya perdía, ya con mi generación, ya los grandes clásicos ya no se apreciaban como antes. Eh, pero en esas, digamos, generaciones de mitad probablemente siglo XX para atrás, como que te empiezas a imaginar a través de la lectura de la Eneida, o bueno, yo que me estoy introduciendo apenas a ella, te empiezas a hermanar, te empiezas a sentirte en el lugar de esas generaciones que nos precedieron y que ya hace tiempo que se fueron, generaciones a lo mejor del siglo XX, del siglo XIX, ya te vas más atrás, del Renacimiento, de la Edad Media, eh,
y empiezas de alguna manera a ponerte en los zapatos de ellos, como que te hace viajar en el tiempo, ese tipo de clásicos. Y por eso, pues, simplemente por eso yo creo que no deberían desaparecer de nuestra conciencia y deberíamos hacer un esfuerzo un poquito más, eh, eh, un, un poquito más notable por conservar el gusto por los clásicos y por transmitirle a las nuevas generaciones ese gusto por los clásicos. Bueno, pues voy a seguirle, vámonos otra vez con la cámara rápida y a ver cuánto avanzo. Bueno, pues ya terminé las primeras 133 páginas, terminé con la introducción. Es mucho detalle, en ocasiones se lee muy bien, en ocasiones está muy árida. Háganme cuenta como esa película de Hannibal, la del gran dragón rojo, que a veces uno no quiere seguir leyendo la introducción porque te empiezas a dormir. Y no, ya no quiero más. Es necesario, señor Roberto. Abra los ojos, o sea, le voy a engrapar los párpados. Bueno, ya que... Ay, no, no, no. Pero se aprende mucho. Híjole, una de las cosas que aprendes y que vale mucho la pena de lo que va de este libro, que es la introducción, es que la Eneida ha influenciado muchísimo, muchísimo a la literatura occidental. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta de ello. Y por supuesto, la Ilíada influenció muchísimo a la Eneida. Por lo tanto, la Eneida, la Ilíada, son influencias gigantescas en nuestra literatura y por lo tanto en nuestra manera de ser occidental, en nuestra manera de pensar. Aunque claro, esa es una manera de ser y una manera de pensar en las que estas influencias pues se van difuminando, van desapareciendo cada vez más, se van debilitando porque ya no leemos los clásicos. Ojo, no estoy diciendo que sea algo malo en sí, siempre y cuando tuviéramos algo que valiera la pena, que estuviera sustituyendo a este tipo de cultura, a este tipo de literatura. No es tan fácil, yo no soy un maniático que, eh, que piensa que tendríamos que revivir a como dé lugar el gusto por este tipo de literatura. Me gustaría que sí, a nivel visceral, a nivel de sentimientos, creo que vale la pena. Eh, pero, pero también soy bastante moderno, bastante liberal. Entonces, pues no creo que debamos dejar las generaciones más grandes que el gusto en los jóvenes por este tipo de literatura desaparezca. Creo que tenemos que luchar por inculcarles ese amor por lo clásico de una manera bastante más inteligente, porque pues antes era, pues, se las tenían que leer en la escuela y no había de otra. Ahora ya no es tan fácil. Tenemos que ser más inteligentes y tenemos que hacer esa tarea, los grandes, tenemos que hacer esa tarea de divulgación bastante más dirigida y bastante más con respuestas de por qué leer los clásicos, por qué son importantes. Bueno, hasta ahí dejo la reflexión. Ahora ya me voy a empezar a adentrar propiamente en el texto de la Eneida por primera vez en mi vida, pero ahorita voy a hacer una pausa, voy a comer. Son las 3:30 de la tarde, poquito más de las 3:30 de la tarde. Y tengo que pensar si hago además de la pausa para comer, hago una pausa en el texto para que un tanto subconscientemente empiece a comprender lo que leí en el prólogo y que así sea más provechosa la lectura de la Eneida en sí misma. Y la otra opción podría ser que continúe con la lectura de Las 4 después de medianoche, que estoy viendo El policía de la biblioteca, o La policía de la biblioteca, así se llama la novelita, que viene dentro de este libro, que es la que estoy leyendo. Ya la tenía empezada desde hace algunos días y pues ahorita voy a decidir qué hago. Si le doy una pausa a la Eneida de unas cuantas horas, que es lo más probable, y después de comer, mejor me voy con esta. Ahorita lo sabrán inmediatamente. Yo lo sabré hasta dentro de una hora más o menos. Continuamos. Bueno, pues ya son las 5:40 de la tarde, un poquito más tarde de lo que pensaba retomar
mis lecturas, pero aquí estoy. Y efectivamente voy a hacer una pausa en la lectura de la Eneida. Ya está el prólogo completo. Qué trabajo me costó, muchísimo trabajo, pero ya después de esto leeré la Eneida en sí. Sin embargo, pues llegó la hora de hacer una pausa y pues abordar una lectura bastante más ligera, pero algo que a mí me gusta mucho, este libro de Las 4 después de la medianoche de Stephen King, que está compuesto por 2 novelas. Una de ellas, ya las explicaba yo al principio del video, es una que ya venía leyendo en los últimos días, que se llama La policía de la biblioteca. Está muy buena, y pues ahorita voy a retomarla, me voy a pasar para el sillón, voy a empezar a leer esta novela, que los libros de Stephen King no son una lectura cualquiera, ¿eh? No se le va a comparar con la trascendencia cultural de la Eneida, además de que pues, Stephen King es un autor actual, quién sabe cómo lo vayamos a juzgar en el futuro, pero es un muy buen autor, un autor muy profundo que te da mensajes, te golpea directamente al subconsciente y no nada más te da la historia, sino que la historia directa de la que se trata el libro en sí, sino que tú tienes que aprender a interpretar entre líneas qué es lo que te está diciendo Stephen King, y siempre o casi siempre es un mensaje de gran trascendencia humana. Así que no hagamos menos a la lectura de este libro y pues vamos a ver qué me depara el destino con Stephen King y La policía de la biblioteca, que es la novela que viene dentro de este libro, la primera novelita. Bueno, vamos a continuar y me paso para el sillón. Bueno, pues me di una escapada a la cafetería para comprarme un cafecito que bien lo voy a necesitar para la noche. Ya son prácticamente las 10:30 de la noche y terminé de leer el libro de Stephen King. Bueno, no todo el libro completo porque les digo que vienen 2 historias. Ya leí la primera de ellas, que es La policía de la biblioteca. ¿Y qué les puedo decir de este libro? Creo que nunca había visto una voltereta de esta magnitud de Stephen King. Eh, He aprendido a no subestimarlo, pero yo pensaba que iba a ser una de sus mejores historias, esta de La policía de la biblioteca. Eh, no veía cómo podía hacer algo magistral de un tema así, que no les voy a decir gran cosa porque pues tampoco quiero quemarles, digamos que hacerles el spoiler, eh, pero se convirtió en una historia realmente apabullante. No te esperas lo que, cómo va a manejar un tema que es, digamos que la policía de la biblioteca es ese, esos personajes míticos con lo que luego asustan a los niños para que no maltraten los libros, y sobre todo para que en préstamo a domicilio, para que los entreguen a tiempo una semana después. Son seres inexistentes que supuestamente si tú no entregas el libro a tiempo, viene por ti el policía, es decir, la policía de la biblioteca. Y pues hay niños que pues, sí se la creen y que en su momento viven aterrorizados por la idea de que el policía de la biblioteca venga por ellos si hacen algo malo. Y bueno, pues ese argumento, ese ser mítico tan sencillo, lo tomó Stephen King para hacer una novela que hagan de cuenta que es como la de Eso, la del payaso Eso, pero nada más que en lugar de tener las 1500 páginas de Eso, tiene menos de 300 páginas aquí, bastante más sencilla. No es la obra más, o sea, es un muy buen relato, muy bueno, muy perturbador, por si lo quieren leer. Eh, no llega a las alturas de Eso, pero te hace reflexionar acerca del mismo tema, la naturaleza del miedo. O sea, finalmente ya sabemos, la historia de Stephen King es de pues una persona que va a la biblioteca y no entrega el libro a tiempo y entonces le aparece la policía de la biblioteca. Pero
va más allá de eso. Lo importante siempre con Stephen King es entre líneas qué nos quiere decir. Es acerca de la naturaleza del miedo, cómo el miedo puede esconderse entre nosotros cuando es un miedo muy extremo, resultado de un trauma terrible, se nos queda enterrado en el subconsciente y va manejando nuestra vida sin que nosotros lo sepamos, hasta que lo hacemos emerger y nos enfrentamos a él. ¿Y qué se necesita para vencer el miedo? Bueno, pues aquí Stephen King tiene su propia teoría, pero pues uno de los elementos fundamentales son los amigos de verdad que nos ayudan, que nos sostienen cuando estamos a punto de caer y que nos ayudan a levantarnos cuando caemos completamente. De eso se trata digo, embebido en un relato de terror verdaderamente atemorizante, bastante efectivo. Como les digo, yo no lo podía creer como Stephen King, un argumento aparentemente tan simplista y tan torpe, lo va manejando y lo va desarrollando de una manera efectivísima y magistral. Bueno, pues nunca hay que dudar de Stephen King. Si se llega a equivocar, si llega a hacer pues, cochinadotes ahí como la de Carrie, perdón, la de Carrie, porque tonto, la de Christine. Eh, pero pues el cuate sabe muy bien lo que está haciendo en general. Entonces les recomiendo mucho La policía de la biblioteca, el relato, pero de una vez les digo, es duro y los puede afectar. De hecho, es uno de los relatos que yo creo que más puede afectar a la gente, porque llega una parte que es verdaderamente descarnada de este relato. Después de eso sigue El perro de la Polaroid, ubicado en Castle Rock, que es un pueblo ficticio de los más famosos creados por Stephen King, pero ese solo lo voy a leer hoy, bueno, durante esta madrugada, que ya se acerca la madrugada, ya es de noche, ya empieza a estar todo muy, muy tranquilo, todavía hay algo de ruido, algo de actividad por ahí, pero cada vez menos. Ya como a las 12 ya no va a haber nada, pero todavía falta como hora y media. Bueno, entonces les decía que yo voy a leer El perro de la Polaroid, así se llama, solo en caso de que no pueda con el siguiente libro, que es el de la Eneida, que lo voy a retomar ando nerviosón, porque por fin voy a leer por primera vez en mi vida la Eneida, uno de los libros fundamentales de la historia de la humanidad. Vamos a ver cómo me va. Aquí sí no me voy a ir para el sillón, aquí sí me voy a quedar en el escritorio, porque pues, quiero ver qué me espera. Yo voy a suponer que va a ser una lectura pues disfrutable, inmensamente disfrutable, pero va a ser muy difícil. Y pues aquí sí, a diferencia de lo de Stephen King, aquí sí voy a tener mis apuntes listos para todo lo que se necesite. Muy bien, pues comienzo con la cámara rápida y ahorita regreso. Hola, ya son las 4 de la mañana, ya estoy a 3 horas de terminar este reto y pues ya puedo decir que pues en este maratón de lectura solo pues me concentré en 2 libros, que fue en el de Stephen King, que ya les comenté hace rato. Leí toda la historia de La policía de la biblioteca y luego empecé con unas cuantas páginas del perro de la Polaroid. Esto es lo que ya llevo leído del libro y esto es lo que me falta. Vamos a ver cuánto puedo adelantar todavía en este tiempecito que me queda, que son como 3 horas más. Y el que pues ha sido verdaderamente difícil, pero padrísimo, es el de la Eneida. Ya tengo terminado todo el prólogo, que fue larguísimo y muy difícil.
En cambio, pues la historia en sí, el poema épico, eso pues, ya es otra cosa. Llevo 2 capítulos completos, voy en la página 200 y aquí está. Esto es lo que llevo y pues la mayoría todavía no la termino, pues son 12 capítulos. Excelente lectura, ¿eh? O sea, sí se necesita muchos conocimientos sobre mitología griega y sobre mitología y sobre historia griega, sobre las dos cosas. Entonces sí necesitan como que muchos antecedentes para entenderle lo más plenamente posible a la Eneida. Así que sí es muy recomendable que sepan mucho del tema antes de abordar la lectura de este libro. Es complicado, es muy complicado, pero la verdad es que sí es muy satisfactorio la lectura porque ya una vez que más o menos tienes los antecedentes, eh, es una lectura relativamente fluida, sí necesitas mucha concentración, aunque sea relativamente fluida, pero disfrutas mucho de la poesía de Virgilio, de las ideas, y te das cuenta de por qué este libro pues, es uno de los libros fundamentales de la historia de la humanidad. Bueno, que ya tendría ya la discusión de qué tan obligatorio es un libro o una cierta historia, qué tanto podemos hablar de, entre comillas, una lectura obligada. Híjole, pues eso sería algo que tendríamos que abordar en algún video, pero pues por lo pronto aquí estoy leyendo la Eneida, que está súper apasionante, está muy bien. Entonces a ver si ahorita me tomo un descansito o a ver qué, y si no, pues en la medida de lo posible, ahorita le sigo. Voy a hacer otra pausa con la Eneida y sea lo que sea, tome una pausa o no, yo creo que voy a continuar con El perro de la Polaroid de Stephen King, a ver cuánto le puedo adelantar a este libro, que sí es muchísimo más fácil que el otro. Bueno, pues vamos a seguirle. Ya es de madrugada, todo está tranquilísimo, todo duerme alrededor. Bueno, vamos a seguirle. Bueno, pues ya son prácticamente las 7 de la mañana. Misión cumplida. Aquí está mi edición de la Eneida. Para que la vean, leí hasta prácticamente aquí, que fueron 200 páginas. Esto fue, 201 páginas. Esto fue lo que pude leer de la Eneida de Virgilio de Biblioteca Clásica Gredos. Vean un poquito lo que fue la aventura del día de hoy, la Eneida, de introducción de Vicente Cristóbal, traducción y notas de Javier de Chávez Sustaeta, que fue pues la persona que se encargó de esta traducción, pero que murió y no la pudo completar del todo. Leí en la introducción que se lo dejaron prácticamente al inicio de de lo que fue la colección Gredos, y miren, fue hasta el número 166 que pudo salir, que vio la luz, que pudo salir a la venta. Hasta el número 166 hubiera salido mucho antes de no haber sucedido todas estas cuestiones de que se murió y luego se murió digamos, el asesor para la sección latina, y fueron los otros asesores, los que ven aquí, los que hicieron que se completara. 1992. Y esta es pues la edición que leí de un súper clásico. Siempre es muy especial cuando uno lee un clásico. Miren, aquí está. Este es el inicio de la Eneida. Aquí está el preliminar, que sería pues la nota del editor, bueno, del traductor, del encargado de la edición, de lo que se va a tratar
el capítulo, el libro en este caso. Y aquí está con letra pequeña, pero muy, muy interesante. Yo les estaba diciendo hace unos momentos que siempre es muy especial leer un clásico de la literatura, leer, no sé, algún libro de Tolstoy, especialmente, por ejemplo, leer La Guerra y la Paz, Ana Karenina, Los Miserables, pues ya sería literatura francesa, de Víctor Hugo, leer alguna obra de Shakespeare, la Ilíada, la Odisea, y en este caso ahora le está tocando a la Eneida, que, híjole, cómo permea la Eneida el mundo de la cultura, ¿eh? Entonces, si realmente quieren entender todo ese entramado que está bajo la superficie y que permea gran parte de nuestra cultura, pues hay que leer los clásicos, que todavía son muy válidos y espero que lo sigan siendo durante mucho tiempo. Esa es una discusión que ya tendremos en algún otro video, muy complicada. Virgilio, la Eneida, Biblioteca Clásica Gredos. Y después de la Eneida, fueron 201 páginas las que pude leer. Tenemos de Stephen King, colección Rey del Terror, Las 4 después de la medianoche, que está compuesto este libro por bastante grueso, son casi 500 páginas, por 2 relatos, El policía de la biblioteca y El perro de la Polaroid, que se refiere a una cámara Polaroid que cuando toma fotografías, pues toma fotografías de un perro, casi prácticamente siempre la misma fotografía. Parece ser que la cámara tiene que ver con algo sobrenatural. De aquí fueron 180 páginas las que pude leer hoy y ya la adelanté muchísimo, o sea, ya más o menos como por aquí le dejé. Esto es lo que ya leí, que ya tenía adelantado antes de este maratón de lectura, ya tenía adelantado algo del libro y ya más o menos esto es lo que me falta. Sí hay unas grandes diferencias entre ambos relatos. El primer relato es oscuro, estresante, traumático, a pesar de que a uno siempre le gustan, bueno, ustedes que están viendo este canal que es sobre libros, pues me imagino que les ha de gustar mucho el ambiente de las bibliotecas, esa parte es muy agradable, pero sí el relato es bueno, muy bueno en el sentido de la calidad, pero sí es muy traumático. En cambio, el del perro de la Polaroid, hasta ahorita lo que llevo, que debe de ser como el 40% del relato, es interesante, sí da miedo, eh, pero después de leer el del policía de la biblioteca, el perro de la Polaroid, no sé, te hace sentir como en casa, o sea, como que a pesar de que sí te asusta, ya veremos de qué se trata. Todavía no se revela la parte principal de la trama, ni la he podido deducir, pero es un buen relato, interesantísimo. El capítulo 2 del perro de la Polaroid es, híjole, te mantiene asustado a pesar de que en ningún momento es un monstruo, un fantasma o algo así. Así es Stephen King. Muy bien. Pues son las 6:58 de la mañana. Estoy a 2 minutos de cumplir con este maratón, pero pues ya vamos a dar por finalizado esto. Fueron 24 horas de lectura, por supuesto no continuas. Sí dormí un poquito, pues en lo que me transportaba para irme a la cafetería, para irme al Starbucks, que me hacía de comer, que me metía a bañar. Pues estas 24 horas nunca son continuas, pero me fueron de mucho provecho. La próxima vez que haga un video así, ya sabré con esta experiencia cómo ser todavía más productivo. Muy bien, pues aquí le dejamos por el día de hoy. Espero que este video les haya parecido muy interesante. Son las 6:59 de la mañana, ya prácticamente las 7. Yo soy Roberto y nos vemos muy pronto.